El amanecer del 13 de agosto de 1961 encontró a Berlín envuelta en una quietud tensa y casi irreal. Hasta pocas horas antes, la ciudad había vivido una vida fragmentada pero, en apariencia, transitable. Las tropas soviéticas y la policía de la RDA, República Democrática Alemana, llevaban semanas de movimientos sospechosos, pero pocos ciudadanos comunes podían suponer la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Los líderes soviéticos, con Nikita Jrushchov a la cabeza, y los dirigentes de la RDA, con Walter Ulbricht como figura central, habían estado fraguando un plan que cambiaría para siempre el corazón de una ciudad y el destino de millones de personas. A partir de ese día, Berlín quedaría partida en dos mundos diferentes, uno orientado hacia el bloque soviético y otro hacia las potencias occidentales. La tensión en Berlín tenía antecedentes que se remontaban a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas aliadas avanzaron sobre la Alemania nazi, la capital se convirtió en un codiciado trofeo. Por un lado, los soviéticos habían derramado una cantidad incalculable de sangre para llegar a Berlín y conquistarlo. Por el otro, las fuerzas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia también querían asegurarse de tener presencia allí. El antiguo régimen nazi, en su ocaso, dejó una ciudad en ruinas, con edificios desmoronados, calles llenas de escombros y habitantes traumatizados por los bombardeos y las privaciones de los años de guerra. Era un panorama desolador, en el que el hambre y la desesperanza se habían convertido en paisaje habitual. Sin embargo, con el final de la contienda, surgió la idea de que tal vez el sufrimiento quedaría atrás y que esa devastación se transformaría en un lienzo sobre el cual reconstruir una ciudad unida, un país unificado y una comunidad de pueblos que jamás volviera a sumergirse en la barbarie de la guerra. Esa visión resultó efímera. Con el fin del Tercer Reich y la capitulación de Alemania, llegaron los acuerdos de Yalta y posteriormente los de Potsdam, en los cuales las potencias victoriosas decidieron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación, cada una controlada por un país aliado. La Unión Soviética se quedó con la zona oriental, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se repartieron la zona occidental. Berlín, situada geográficamente en la parte oriental controlada por los soviéticos, también quedó dividida en 4 sectores. En teoría, la ciudad seguía siendo una entidad unificada bajo la administración conjunta de las potencias aliadas. En la práctica, las diferencias ideológicas crecientes entre el bloque soviético y los países occidentales fueron levantando barreras casi invisibles al principio, pero cada vez más contundentes. Se podía pasar aún de un sector a otro, de la parte estadounidense a la soviética, de la francesa a la británica, incluso viajar en tranvía o metro atravesando toda la urbe, pero las restricciones se iban incrementando. Para muchos berlineses, estos primeros años de posguerra estuvieron marcados por la precariedad. No importaba en qué sector vivías, los edificios bombardeados eran la constante en toda la ciudad, y la reconstrucción avanzaba a ritmo lento. La memoria de los bombardeos aliados, así como el recuerdo doloroso de los últimos combates, pesaban la conciencia colectiva. Familias enteras malvivían en sótanos o refugios antiaéreos semiderruidos que se adaptaron como hogares temporales. Escaseaban los alimentos, la ropa, el carbón para la calefacción. En medio de ese panorama desolador, la población, extenuada por la guerra y la derrota, esperaba desesperanzada algún tipo de estabilidad, pero la llegada del invierno de 1948 a 49 trajo la primera gran crisis, el bloqueo de Berlín. Desde junio de 1948 hasta mayo de 1949, la Unión Soviética decidió bloquear todos los accesos terrestres a los sectores occidentales de Berlín. Lo hicieron para presionar políticamente a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, quienes habían dado pasos hacia la unificación de sus zonas ocupadas en Alemania Occidental y planeaban introducir una moneda unificada, el marco alemán occidental. Para los soviéticos, eso significaba una provocación política, un paso adelante en la consolidación de una Alemania capitalista y un acto unilateral que, en su opinión, violaba el principio de administración conjunta. Así fue como la parte occidental de Berlín quedó aislada y dependió de la llegada de suministros por aire, en lo que se conoció como el puente aéreo. Aviones norteamericanos, británicos y de otras naciones llegaban incansablemente, a veces varias veces al día, para traer carbón, alimentos,
medicinas y otros productos esenciales. Mientras tanto, en el sector oriental, los líderes locales, respaldados por la Unión Soviética, reforzaban su control y propagaban la idea de que la presencia occidental solo traería conflicto y escasez. Ese bloqueo no solo incrementó las tensiones entre las potencias, también separó físicamente a muchas familias y amigos. Aunque se trataba de un aislamiento más dirigido a los transportes y al abastecimiento de la parte occidental, el tránsito de personas también se volvió más difícil. Sin embargo, la ciudad seguía siendo, de alguna manera, un crisol donde la gente podía mezclarse. Había quienes vivían en el este pero trabajaban en el oeste, o que tenían parientes en el lado occidental a los que visitaban con frecuencia. Pese a los controles y las crecientes restricciones, la vida familiar e incluso los romances transfronterizos continuaban. Al atardecer, podías ver a jóvenes que cruzaban la ciudad para ir a bailar a un salón del sector francés o para encontrarse con amigos en un bar del sector estadounidense. Algunas parejas se conocían en las paradas de tranvía, sin importar las diferencias ideológicas, se enamoraban, se casaban y formaban sus familias. Todavía existía la esperanza de que Berlín, algún día, retornaría a la normalidad. Pero la realidad política avanzaba en sentido contrario. Por un lado, en 1949 se consumó la división de Alemania en dos estados, la República Federal de Alemania, RFA, alineada con los países occidentales, y la República Democrática Alemana, RDA, bajo la órbita soviética. Berlín, aunque oficialmente seguía bajo administración conjunta, quedó situada en medio de ese nuevo entramado. Los sectores occidentales de la ciudad se convirtieron en una isla política dentro de la RDA, mientras que el sector oriental se erigió como capital de la Alemania socialista, con su propio gobierno y con una creciente presencia de las fuerzas de seguridad soviéticas y de la policía y el ejército de la RDA. Para comienzos de la década de 1950, la tensión entre los dos bloques se había convertido en lo que se llamó la Guerra Fría. Amenazas nucleares, espionaje y propaganda marcaron esos años. La parte occidental de Berlín, a pesar de estar enclavada en el corazón del territorio controlado por la Unión Soviética, se transformó en un escaparate de la prosperidad económica y de las libertades que promovían Estados Unidos y sus aliados. Se invertía dinero en la reconstrucción de edificios, se abrían tiendas con productos modernos y abundantes, se respiraba un ambiente de mayor apertura cultural. Del otro lado, en la RDA, el gobierno socialista se empeñaba en mostrar que su sistema era el que garantizaba mayor justicia social, plena ocupación y un futuro sin la miseria capitalista. No obstante, la realidad era mucho más compleja. La propaganda oficial no podía ocultar los problemas de abastecimiento, la falta de libertades políticas y el temor constante a las represalias de la policía secreta, la Stasi. Así, cada vez más personas en la parte oriental, especialmente las más jóvenes y cualificadas, buscaban emigrar a la zona occidental. Y Berlín era la gran puerta de escape. De acuerdo con las cifras de la época, millones de personas abandonaron la RDA durante los años 50, usando a Berlín como paso intermedio. Tomaban un tren, el metro o simplemente caminaban hacia el sector occidental de la ciudad y de ahí se trasladaban a la RFA. Esa constante sangría de población, que incluía a profesionales, médicos, ingenieros, técnicos y obreros altamente capacitados, amenazaba la estabilidad de la RDA. Sus dirigentes, encabezados por Walter Ulbricht, estaban desesperados. Khrushchev, que oscilaba entre la diplomacia y las maniobras de fuerza, también presionaba para encontrar una solución. El Kremlin no podía permitir que la RDA colapsara, pues sería un golpe político enorme y un descrédito para el bloque socialista. Fue en este contexto que la idea de sellar Berlín se volvió una posibilidad cada vez más real. A medida que las altas esferas militares y políticas de la Unión Soviética y la RDA discutían planes secretos, la gente común en Berlín vivía sin saber lo que se fraguaba. Aunque existían rumores persistentes de que algo grande sucedería, muy pocos imaginaban un cierre total de la ciudad. Sin embargo, la KGB y la Stasi sí lo sabían, y habían diseñado, junto con los altos mandos militares, los primeros bocetos de lo que sería el muro de Berlín. En el lenguaje propagandístico de la RDA,
el muro de protección antifascista. El término que ellos emplearían pretendía justificar la construcción con la idea de que la RDA se protegía de la agresión occidental y de los espías y saboteadores, que, según su discurso, entraban por Berlín Oeste. En los primeros minutos del 13 de agosto, durante la noche, soldados y policías de la RDA, bajo órdenes estrictas, comenzaron a desplegarse a lo largo de la línea que separaba el sector soviético de los sectores occidentales. Los berlineses que miraban por sus ventanas veían camiones con luces tenues, hombres armados con fusiles y rollos de alambre de púas. Algunos se aventuraban a salir a las calles, incrédulos ante el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Se cerraron las calles, se cavaron zanjas y se colocaron barreras improvisadas. Se cortaron líneas de tranvía y de metro, se interrumpió abruptamente el tráfico entre las dos partes de la ciudad. Por primera vez desde el final de la guerra, Berlín amaneció con la imposibilidad de cruzar libremente de un sector a otro. El impacto emocional de esa mañana fue devastador. María, una enfermera que vivía en Mitte, en la zona oriental, y trabajaba en un hospital de Kreuzberg, en la zona occidental, salió de su casa a las 5 de la mañana, como de costumbre, para tomar el tranvía y luego el metro. Al llegar a la parada, encontró a soldados fuertemente armados que le impedían el paso. Ella protestó, tenía que llegar a su puesto de trabajo. Se encontró con la mirada vacía de un policía fronterizo, un joven recluta que apenas respondía con monosílabos. «Vuelva a casa, no se puede pasar», le dijo con voz temblorosa. María, incrédula, insistió. Ella conocía a ese policía, habían crecido en la misma calle, se llamaba Lucas, y recordaba cuando jugaban de niños en un patio lleno de ruinas de posguerra. Pero ahora, Lucas vestía un uniforme y obedecía órdenes de un Estado que dictaba que nadie podía pasar. María gritaba que la gente podía morir sin sus cuidados en el hospital, que ella era enfermera, que no estaba cometiendo ningún delito, que todo esto era un absurdo. Lucas, con lágrimas en los ojos, no le permitió moverse. Tras algunos minutos, María se dio cuenta de que no había marcha atrás, se había erigido una frontera dentro de su ciudad. Historias similares se multiplicaron esa mañana. Jóvenes que habían ido a bailar en clubes nocturnos del lado occidental se vieron atrapados allí, incapaces de regresar a casa. Maridos que habían ido la noche anterior a visitar a sus padres en el este no podían volver con sus esposas en el oeste. Madres que habían dejado a sus hijos con las abuelas en un sector, mientras ellas trabajaban en otro, se encontraban de pronto sin posibilidad de recuperar a sus pequeños. Era como si una mano gigantesca hubiese cortado la ciudad con un cuchillo, desgajando el tejido familiar y afectivo. Y, a diferencia de una frontera internacional normal, en la que uno sabe que existe un límite entre dos países distintos, aquí se trataba de una ciudad que hasta entonces había sido una única comunidad, con sus calles, sus líneas de metro, sus redes cotidianas de comercio y de interacción humana. El trauma no se circunscribió a los civiles. Muchos de los mismos soldados que estaban apostados para levantar esas alambradas se sentían profundamente consternados. Eran reclutas jóvenes, de 18 o 19 años, provenientes de diferentes regiones de la RDA, muchos de ellos sin experiencia real en situaciones de represión. Se les había dicho que debían proteger al país de la injerencia occidental, que eran héroes de la patria socialista, que con su acción evitarían una guerra. Sin embargo, no todos se tragaban el discurso oficial. Veían el llanto de la gente, los rostros descompuestos de las familias que no podrían volver a abrazarse, y un pesar inmenso los invadía. ¿Cómo explicarle a una anciana que no podía volver a casa porque su sector ahora estaba tras una valla? ¿Cómo seguir creyendo en la legitimidad de tus órdenes cuando frente a ti hay un hombre sollozando que simplemente quiere reunirse con su esposa? Las historias de amor también sufrieron un quiebre dramático. Marta, una estudiante de arte, y Jürgen, un joven aprendiz de mecánico, llevaban meses de noviazgo. Ella vivía en el oeste, él en el este. A pesar de las turbulencias políticas, su relación había florecido gracias a la pasión que compartían por la música y las tertulias con amigos de ambas partes de la ciudad. Solían pasear por las calles del centro histórico,
Solían viajar en tranvía hacia sus cafés favoritos. Hablaban de casarse, de formar una familia, de viajar por Europa. Esa madrugada, Marta estaba en casa de Jürgen, en el este, luego de una fiesta con amigos. Hacía calor esa noche y habían decidido dormir allí. Al despertar, se encontraron con la noticia de que se había sellado la frontera. El pánico los consumió al comprender que Marta no podría volver a su casa, y Jürgen, si la acompañaba a intentar cruzar, probablemente sería detenido o castigado. Intentaron acercarse a los puntos de control recién improvisados, pero las tropas lo impedían todo. Los dos clamaron, a gritos, que solo querían seguir juntos, que eran una pareja y nada más. Sin embargo, la respuesta fue seca: no se puede pasar. Regresen. Marta se quedó en casa de Jürgen por unas horas, pero no podía comunicarse con su familia, que de seguro la estaría buscando con desesperación. El teléfono no funcionaba para llamadas al oeste, y no existían teléfonos móviles ni internet. El único recurso era acudir a las oficinas de correos o a las cabinas telefónicas destinadas a la comunicación internacional, y era casi imposible acceder a esos servicios ese día, con el caos reinante y los controles militares. La impotencia los llevó a una desesperación indescriptible. Era como si de la noche a la mañana hubieran quedado atrapados en un limbo. Jürgen, asustado, temía que en cualquier momento la Stasi lo tildara de colaborador con el enemigo occidental, por tener allí a su novia. Mientras tanto, Marta se sentía intrusa en un territorio que se cerraba abruptamente. Su corazón latía con la pregunta: ¿cómo puede romperse una ciudad y separarnos así, sin que nadie lo haya impedido? Los altos mandos militares, tanto de la RDA como de la Unión Soviética, vigilaban de cerca la operación. Habían dispuesto tanques en puntos estratégicos, listos para actuar si se producía algún intento masivo de cruzar la frontera improvisada. Walter Ulbricht, con su rigidez característica, estaba convencido de que esta medida era la única manera de salvar a la RDA del colapso. Sentado en un despacho rodeado de mapas, conversaba con sus asesores y con oficiales del Ejército Popular Nacional, NVA. Les recordaba que cada día cientos de personas traicionaban a la RDA y escapaban al oeste. Si no cortaban esa sangría, la RDA se desintegraría, tanto económica como ideológicamente. Así, las autoridades emitieron órdenes contundentes: disparar si alguien trataba de cruzar. Muchos soldados, estupefactos, no podían creer que tuvieran que disparar contra sus propios compatriotas. Sin embargo, la propaganda oficial insistía en que esa gente no era inocente, sino espías o saboteadores. Había un discurso que deshumanizaba a todo aquel que intentara huir. Pese a ello, en esas horas iniciales el caos era tal que no hubo, al principio, tantos disparos como podrían haberse esperado. La gente estaba paralizada, sin saber cómo actuar ante la valla de alambre de púas y los fusiles que los apuntaban. En el otro lado, las potencias occidentales se quedaron perplejas. Estados Unidos, bajo la presidencia de John F. Kennedy, había declarado su compromiso de defender Berlín Oeste, pero no quería embarcarse en una confrontación militar directa con la Unión Soviética que pudiera escalar hasta un conflicto nuclear. Las tropas estadounidenses apostadas en Berlín consideraban sus opciones, pero las órdenes eran claras: no iniciar ningún acto bélico. Así que se limitaron a observar, a protestar diplomáticamente y a esperar instrucciones. Para muchos berlineses del oeste, esto fue un shock: se sentían abandonados por las potencias que habían prometido libertad y protección. Pero Kennedy y sus asesores eran conscientes de que un paso en falso podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. El trauma de la guerra reciente seguía demasiado presente. Con todo, en el occidente de la ciudad, la población salió a las calles para expresar su indignación, encendiendo velas en zonas cercanas a la frontera, mostrando pancartas de solidaridad con los que habían quedado atrapados en el lado oriental. Mientras tanto, los obreros de la construcción que trabajaban para las autoridades de la RDA empezaron a consolidar, de manera más sistemática, la barrera. En principio solo había alambre de púas y bloques de cemento dispersos. Pero el plan maestro contemplaba la edificación de un muro firme y alto.
Con el transcurso de los días y semanas, los operarios, escoltados por los soldados, comenzaron a levantar muros de concreto, cavar fosos y erigir torres de vigilancia. La frontera se transformaría en una franja casi infranqueable, con alambradas electrificadas y un corredor de la muerte donde centinelas armados patrullarían día y noche. Esa muralla, una construcción infame e inesperada para tantos ciudadanos, se convertiría en la triste protagonista de la ciudad durante décadas. En el amanecer del 13 de agosto, sin embargo, nadie podía vislumbrar por completo la magnitud de la tragedia que vendría. Bastaba con sentir la angustia en las calles, las lágrimas, las protestas impotentes. Algunas personas se reunían en grupos, susurrando planes de fuga improvisados. Podremos saltar el alambre en tal lugar, dicen que en un edificio se puede pasar del este al oeste si cruzas un patio interior. En efecto, durante los primeros días y semanas, hubo quienes consiguieron escapar por ventanas de edificios que daban a los dos lados de la frontera. Pero pronto la RDA ordenó tapiar puertas y ventanas, derruir edificaciones enteras o someterlas a vigilancia permanente. La frialdad de esa acción militar y política mostraba la determinación de un régimen dispuesto a encerrar a su propia población. El dolor de los soldados al obedecer las órdenes no siempre se manifestaba en público. Johannes, un recluta de 20 años, provenía de un pequeño pueblo cerca de Dresde. Su familia era humilde, había perdido a un hermano en la guerra y confiaba en que la RDA proporcionaría estabilidad y trabajo. Johannes se alistó pensando que serviría a su país con honor, protegiendo a su gente de nuevos ataques externos. Sin embargo, al llegar a Berlín y escuchar las órdenes de encañonar a civiles si intentaban cruzar, se sintió devastado. No era un asesino, no quería apuntar el arma contra ancianos, niños o parejas desesperadas. Pero tenía un oficial detrás, dispuesto a acusarlo de traición si desobedecía. Esa tensión lo acompañaría durante toda la noche del 12 al 13 de agosto y durante las semanas posteriores. Cada vez que veía a alguien acercarse con la intención de saltar la alambrada, el corazón se le aceleraba, rezaba para que nadie lo intentara, para no verse obligado a disparar. De ese modo, la presión psicológica sobre los soldados también era inmensa. A nivel político, no había espacio para la compasión. Las ordenanzas venían directamente de Ulbricht y de los generales de alto rango. Y estos a su vez contaban con el respaldo firme de Moscú. Se había decidido que Berlín tenía que sellarse y así se haría. Jrushchov, con su retórica contundente, señalaba que Occidente no se atreverá a ir a la guerra por Berlín. Y, por el momento, no se había equivocado. Las protestas internacionales y las condenas diplomáticas fueron muchas, pero ningún tanque occidental avanzó, ningún soldado cruzó la frontera para desmantelar el alambre de púas. Fue como si, de alguna manera, el destino de los berlineses hubiera quedado relegado a un juego geopolítico mayor. Mientras tanto, en los días que siguieron, las caras atónitas de los ciudadanos se convirtieron en el nuevo paisaje de Berlín. Las colas frente a los puestos de control, donde apenas unas pocas personas con permisos especiales podían pasar, diplomáticos, algunas personalidades, eran enormes. A veces se veían a parientes a ambos lados de la valla gritando sus mensajes, llorando, lanzándose cartas o papeles envueltos en piedras. Los guardias lo impedían, pero no siempre llegaban a tiempo. Esas escenas eran desgarradoras, abuelas que levantaban a sus nietos para que pudieran ver al padre al otro lado, enamorados que se tiraban besos y promesas desesperadas desde una distancia de pocos metros, separada por el alambre. Jamás en la historia reciente de una ciudad se había presenciado algo semejante, un corte tan brutal en las calles que antes habían sido transitadas de forma cotidiana. Muchos decían que ese día, 13 de agosto, marcaba el fin de la esperanza de una Alemania unida, más aún, el fin de la inocencia de la posguerra. Por supuesto, los medios de comunicación de cada lado ofrecían versiones diferentes de los hechos. En la RDA, los periódicos y la radio controlados por el Estado repetían el discurso oficial de que el muro, aunque todavía no se le llamaba así abiertamente en los medios socialistas, era una barrera de protección antifascista y que, gracias a ella, se evitaría la infiltración de espías occidentales y la desestabilización del régimen.
En el oeste, los medios hablaban de la vergüenza de Berlín y denunciaban la violación de los derechos humanos más básicos. El alcalde de Berlín Oeste, Willy Brandt, se convirtió en portavoz de la frustración y la furia de los berlineses de su sector, y clamó a las potencias occidentales que tomaran medidas más enérgicas. La conmoción se extendió por toda Europa y el mundo, pero el muro recién nacido seguía en pie y cada día se volvía más sólido. Las repercusiones inmediatas en la vida de los ciudadanos se manifestaron en 1000 detalles cotidianos. Alguien que había dejado su bicicleta en el otro lado de la ciudad ya no podía recuperarla. Quien tenía una cuenta bancaria en el oeste, pero vivía en el este, se encontró de pronto sin poder disponer de sus ahorros. Comerciantes que recibían productos frescos del oeste vieron interrumpidos sus suministros. La estampida de confusión incluyó a empleados de compañías de servicios públicos, maestros, profesores universitarios, artistas, médicos y enfermeros que trabajaban en uno u otro lado. De la noche a la mañana, se vieron obligados a reubicar sus vidas, si es que les resultaba posible. La mayoría, atrapada en la imposibilidad, quedó rezagada en su sector, sin más opción que resignarse o planear una huida arriesgada. Al mismo tiempo, circulaban noticias y rumores sobre personas que habían logrado escapar por algún hueco o pasadizo subterráneo en los primeros días, antes de que la frontera fuera totalmente impermeable. Se contaba la hazaña de un joven que, usando un gancho y una cuerda, cruzó por un edificio cuyas ventanas daban a ambos lados. Se narraban historias de familias que corrieron a toda prisa en busca de un punto débil en el alambre de púas. Pero también empezaron a conocerse las primeras tragedias, gente que recibió disparos al intentar saltar la alambrada, cuyos gritos resonaron en la noche berlinesa como un recordatorio trágico de que la ciudad ya no era un espacio libre. Cada uno de esos incidentes calaba hondo en la conciencia colectiva, alimentando la ira y el dolor. A nivel internacional, la división de Berlín simbolizó el clímax de la Guerra Fría. Las imágenes de la alambrada, de los guardias comunistas y de los rostros desesperados de los berlineses se volvieron portada en periódicos de todo el mundo. Los soldados en ambos bandos de la frontera vivían con tensión permanente, los del este, dispuestos a disparar, los del oeste, en alerta por si acaso la Unión Soviética decidía avanzar. Generales y estrategas de la OTAN y del Pacto de Varsovia analizaban cada movimiento para anticipar la posibilidad de un conflicto mayor. Sin embargo, la solución del muro, lejos de desembocar en una guerra abierta, congeló la situación, y con el tiempo, acabaría normalizando la división. Algunos historiadores señalan que la construcción del muro, paradójicamente, redujo la probabilidad inmediata de un enfrentamiento militar entre las superpotencias, al que estabilizar la frontera y evitar la fuga masiva de personas al oeste. Esas consideraciones geopolíticas no ofrecían consuelo a los ciudadanos que, en la práctica, pagaban el precio de esa supuesta estabilidad con su libertad de movimientos, muy a menudo, con el quiebre de sus lazos familiares y afectivos. Muchos sintieron que la política y la guerra de propaganda de las superpotencias estaban por encima de las vidas humanas concretas, de los rostros y nombres de quienes madrugaban para ir al trabajo o amaban a alguien al otro lado de la ciudad. Conforme pasaban los días, la policía y el ejército de la RDA endurecieron sus métodos. Quien pretendía acercarse demasiado al alambre de púas para intercambiar mensajes o bienes con alguien en el lado occidental, era empujado violentamente o detenido. La Stasi, siempre alerta, reclutaba informantes para reportar cualquier conato de rebeldía. La noche berlinesa se llenó de silencios rotos por las botas militares y el rechinar de los camiones que transportaban ladrillos y cemento para consolidar el futuro muro. La atmósfera se volvió opresiva en las calles del este, donde la gente vivía con miedo. Pero también se volvió inquieta en el oeste, pues era imposible ignorar la tragedia que ocurría a escasos metros, donde antes se podía pasear libremente. Pese al desaliento, en ese primer instante también surgió la esperanza de la resistencia. Agrupaciones de estudiantes, iglesias y organizaciones humanitarias se movilizaron para auxiliar a aquellos que habían quedado varados en un lado u otro de la ciudad. Algunos religiosos abrieron refugios clandestinos, ofreciendo comida y un lugar para dormir a quienes, por circunstancias fortuitas, habían quedado separados de sus hogares.
Hubo quien intentó organizar redes de mensajeros para pasar información a través de la frontera, aunque el riesgo era enorme. El mero acto de enviar cartas o paquetes podía considerarse un delito. Y, sin embargo, ese espíritu de solidaridad se convertiría en una fuente de consuelo para mucha gente en los meses subsiguientes. En aquel 13 de agosto de 1961, todavía reinaba la perplejidad y la negación. Mucha gente pensó que sería algo temporal, que tarde o temprano las potencias occidentales presionarían hasta que la RDA abriera de nuevo las fronteras internas. Muchos creyeron que era un acto de fuerza fugaz, que no podría sostenerse por mucho tiempo ante la indignación internacional. No puede ser que nos encierren para siempre, repetían algunos, buscando consuelo en la incredulidad. Pero la voluntad política de Ulbricht y su gente no cedió, y desde Moscú se apoyaba la medida sin vacilar. El muro no solo se mantendría, sino que se convertiría en una construcción cada vez más sofisticada y letal para quien osara traspasarla. Ese mismo día, un anciano llamado Heinrich, que había vivido las dos guerras mundiales y la inflación de los años 20, se sentó frente a la alambrada junto a sus maletas. Tenía un permiso de residencia en el oeste y había estado de visita en casa de su hijo, en el este. Se negaba a moverse de allí, convencido de que si se sentaba el tiempo suficiente, las autoridades se verían obligadas a dejarlo pasar. Soldados y policías lo conminaron a retirarse, pero él se mantuvo, impertérrito, con la dignidad de alguien que cree en su derecho más básico a circular por su ciudad. Un joven soldado, apenado, le dijo que se marchara, que no querían usar la fuerza con un anciano. Heinrich lo miró con lágrimas en los ojos y le respondió: «He visto tantas cosas en mi vida, hijo, pero nunca pensé ver cómo una ciudad se encarcela a sí misma». Poco después, lo arrastraron a la fuerza y lo llevaron a un puesto policial, donde lo interrogaron durante horas antes de soltarlo en una calle del este. El anciano, en estado de shock, vagó sin rumbo, incapaz de comprender la enormidad de la tragedia. Así transcurrió la jornada en que Berlín se partió en dos, una jornada que dejó una marca indeleble en la memoria no solo de los berlineses, sino de toda Europa y del mundo. Ese hito se transformó en uno de los símbolos más potentes de la Guerra Fría, el lugar donde la cortina de hierro se materializó en bloques de hormigón, guarnecidos con alambres y torres de vigilancia. Sin embargo, más allá de los símbolos y la geopolítica, lo que definió ese día fueron las lágrimas, la confusión, los amores interrumpidos y los planes de vida destruidos por un acto de fuerza. Se trató de la consternación colectiva de una ciudad que, de pronto, dejó de ser una sola. Nadie sabía cuántos años durarían aquellas vallas ni cuán altas serían las paredes que después se alzarían. Lo único seguro es que, a partir de ese momento, todo cambió, y lo hizo de manera irreversible para miles de familias y millones de corazones que, de la noche a la mañana, vieron su ciudad, su hogar, dividido por una frontera llena de fusiles. En los días siguientes, los soldados, siguiendo las órdenes de los generales y la presión política de Ulbricht, continuaron afianzando la brecha. Las historias de dolor se multiplicarían, así como los métodos de resistencia y las formas de seguir viviendo a pesar de la división. Pero esa primera madrugada, ese amanecer del 13 de agosto, ya había dejado en claro que la línea que marcaba la alambrada era algo más que un límite geográfico, era la separación tangible de dos ideologías y dos realidades en conflicto, clavada en el corazón de una sola ciudad. Era el pulso acelerado de un joven soldado con miedo a disparar, la súplica de una enfermera que quería llegar a su trabajo, el llanto de una madre que no podía abrazar a sus hijos, la parálisis de la gente que miraba, boquiabierta, cómo se sellaba su destino. Ese día marcó para siempre la vida de Berlín, que quedó partida en dos mitades, como dos seres que antes compartían un mismo cuerpo y a los que, de pronto, se los separó de forma brutal e injustificada. El 14 de agosto de 1961, Berlín amaneció sumido en la misma pesadilla que había comenzado la madrugada anterior. Alambre de púas, soldados con gestos tensos y bloques de hormigón acumulándose por doquier confirmaban que la separación no sería algo temporal. Pese a la confusión inicial, al pasar los días, muchas personas comenzaron a comprender que aquel muro incipiente, ese cinturón de cemento y vallas que partía su ciudad,
no iba a deshacerse con negociaciones diplomáticas rápidas ni con intervenciones heroicas. Era un hecho consumado, y en los hogares del este y del oeste reinaba una mezcla de rabia, dolor y resignación. Desde primera hora de la mañana, grupos de ciudadanos del lado oriental se agolparon en los escasos puntos de control, con la esperanza de que, si aportaban papeles o presentaban supuestas emergencias familiares, conseguirían un salvoconducto para pasar. María, la enfermera que se había quedado sin poder llegar a su trabajo en Kreuzberg, volvió a intentarlo al día siguiente. Llegó a un puesto fronterizo con un certificado médico firmado por su hospital que suplicaba se le permitiera el paso. Se encontró de nuevo con Lucas, el recluta de su misma calle. Él tenía órdenes tajantes de no dejar salir a nadie sin un permiso muy específico otorgado por altos mandos de la RDA. Los documentos de María, por desgracia, no figuraban dentro de los casos autorizados. Lo único que pudo hacer Lucas fue ofrecerle un gesto de disculpa ahogado por la presión de sus superiores, mientras la enviaba a la cola de los que aguardaban una audiencia con algún oficial con rango superior. María se pasó allí todo el día, y al caer la noche aún no había logrado el permiso. Era evidente que la mayoría de las personas en la misma situación, con trabajos y familiares en el oeste, tampoco lo obtendría. Esa rutina de súplicas y negativas se repetía en cada puesto fronterizo improvisado, y los días se convirtieron en un compás interminable de gente retenida bajo la mirada gélida de las armas. En los días sucesivos, la burocracia creció de forma vertiginosa. El gobierno de la RDA instauró un sistema de pases muy estricto que solo contemplaba situaciones muy limitadas, visitas oficiales, diplomáticos, casos de emergencia médica muy específica, y aún así con numerosos requisitos, y unas pocas categorías más. Esos pases eran difíciles de conseguir. Se necesitaban sellos, firmas y un sinfín de trámites que no garantizaban nada. Cada día, más y más personas asumían que, por un tiempo indefinido, tendrían que renunciar a sus planes, trabajos y vidas al otro lado. Para muchos, el futuro se redujo a la inmediatez de sobrevivir en la parte de la ciudad donde habían quedado varados. El impacto en las familias fue brutal. Niños que habían ido a pasar el fin de semana con los abuelos en el sector oriental se encontraron con que no podrían volver a casa con sus padres. Madres o padres que trabajaban en el oeste se quedaron al otro lado, imposibilitados de regresar con sus hijos. En algunos casos, parientes, amigos y vecinos cooperaron como pudieron, alimentaban a los pequeños, les daban alojamiento, les ofrecían consuelo, prometiéndoles que ese infierno no duraría mucho. Aún así, el sentimiento de orfandad se extendía, las calles parecían llenarse de rostros desencajados, como si algo fundamental hubiese quedado roto en el tejido mismo de la existencia cotidiana. Marta y Jürgen, la joven pareja que se vio atrapada al otro lado, vivían esos días con una mezcla de miedo y esperanza. Jürgen sentía que cada hora que pasaba con Marta sin que ella pudiera contactar a su familia era un riesgo creciente. No sabían cómo sería percibida esa situación por la Stasi. El solo hecho de que Marta fuese ciudadana del oeste podía generarle a Jürgen sospechas de colaboracionismo. Ambos temían las consecuencias de cada paso que daban. Finalmente, tras casi una semana sin noticias, Marta decidió pedir ayuda a un sacerdote local que, según decían los vecinos, hacía labores de intermediario. El sacerdote lo recibió en una pequeña iglesia de un barrio modesto, donde oficiaba misas casi clandestinas para fieles que no comulgaban del todo con el discurso político dominante. Allí, a la luz vacilante de unas velas, Marta habló de su familia, de su miedo, de su deseo de volver a casa, y al mismo tiempo, de su amor por Jürgen. El sacerdote, con gesto comprensivo, le explicó que la situación era complicadísima, pero se ofreció a redactar una carta y tratar de hacerla llegar al otro lado a través de un mensajero confiable. No garantizaba nada, pero al menos era un pequeño rayo de esperanza. Marta lloró de alivio solo por la posibilidad de que sus padres supieran que estaba viva. Las escasas misivas que lograban atravesar el nuevo muro llegaban al oeste como una bocanada de información preciada. En uno de esos envíos clandestinos, María logró contactar al hospital donde trabajaba. Les explicó su paradero,
su imposibilidad de trasladarse, y les pidió que se buscaran enfermeros de reemplazo, porque ella no podría cumplir con sus turnos. El director del hospital, conmocionado, le escribió de vuelta expresándole su solidaridad y prometiendo que movería contactos para tratar de conseguirle un pase. Sin embargo, esos contactos políticos no surtirían efecto, pues las autoridades de la RDA se mostraban cada día más intransigentes. El aislamiento, lejos de ceder, se consolidaba. Y en la parte occidental, el alcalde Willy Brandt denunciaba a voz en grito la violación de los derechos humanos, mientras la población se manifestaba con carteles y vigilias nocturnas cerca de las alambradas, intentando al menos brindar apoyo moral a quienes seguían en el este sin quererlo. El avance de las obras de construcción del muro fue escalofriante en su eficacia. Bajo órdenes precisas, brigadas enteras de obreros, algunos militares y otros reclutados a la fuerza, trabajaban día y noche. Se clausuraron más de 80 pasos de calle, se levantaron muros de bloques de hormigón que, con el tiempo, alcanzarían varios metros de altura. Se instalaron vallas secundarias, se cavó la franja de la muerte, se montaron torres de vigilancia con reflectores y ametralladoras. En cuestión de semanas, la ciudad tenía ya una frontera interna formalmente fortificada. El trazado serpenteaba por calles, plazas, incluso por cementerios, fracturando no solo la geografía urbana, sino también cualquier atisbo de normalidad. En algunos lugares, el muro pasaba a unos pocos metros de las fachadas de los edificios, y no fue extraño que muchos propietarios vieran selladas las ventanas de sus apartamentos, por temor a que la gente las usara para saltar al otro lado. De hecho, durante los primeros días, hubo escapes a través de ventanas que daban a Berlín Oeste. Al descubrirlo, las autoridades de la RDA no dudaron en tapiarlas con ladrillos o incluso en desalojar edificios completos, dejando a la gente en la calle sin contemplaciones. La propaganda oficial en la RDA se intensificó también. Carteles y altavoces repetían que aquella muralla era necesaria para proteger a los trabajadores y campesinos de la agresión occidental. Se invitaba a la población a denunciar a cualquiera que mostrase intenciones de fuga o actitudes contrarrevolucionarias. La Stasi, por su parte, llevó su red de informantes a niveles asfixiantes. En cada manzana, en cada bloque de apartamentos, había alguien que reportaba las conversaciones y gestos de los vecinos. Ese ambiente de desconfianza minaba la vida social, cortando de raíz muchos lazos de amistad. La tensión podía palparse en la forma en que la gente se saludaba o callaba de pronto si alguien más se acercaba. Las fiestas y reuniones se volvieron menos concurridas. Las familias en el este empezaron a vivir en un encierro interno, temiendo cometer cualquier imprudencia que pudiera ser denunciada. Y del otro lado, aunque había más libertad, se vivía la impotencia de ver cómo la ciudad quedaba cercenada sin que la intervención internacional cambiase realmente las cosas. Los soldados que custodiaban el muro también sufrían su propia pesadilla. Johannes, el joven recluta que temía tener que disparar contra civiles, cumplía guardias nocturnas con el pulso acelerado. Lo desgarraba la tensión de pensar que, en cualquier momento, alguien podía intentar saltar el muro. Una noche, escuchó pasos y respiraciones agitadas, se acercó al foco de ruido, encañonando su arma. Para su horror, se encontró con dos adolescentes, casi niños, que intentaban cruzar por un hueco entre las vallas. Cuando Johannes les gritó que se detuvieran, uno de ellos comenzó a llorar, suplicando que no les disparara. Le explicó que su madre estaba en el otro lado, enferma, y que él y su hermana habían quedado solos en el este. Johannes sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi no pudo hablar. Dudó un instante, estuvo a punto de dejarlos pasar, pero el protocolo le exigía dar la voz de alto, y si no obedecían, disparar. El miedo de los muchachos era tan grande que retrocedieron al ver a Johannes apuntándolos con el arma. Volvieron corriendo hacia el interior de la zona oriental, asustados por la idea de morir allí. Johannes se quedó inmóvil, con el rifle temblando en sus manos, sintiéndose un miserable. En el informe que presentó a sus superiores, no pudo dar más detalle que intento de fuga frustrado. A la pregunta de por qué no disparó, no encontró palabras.
Solo mencionó que obedecieron sus órdenes de retroceder. Esa historia, que se repetía con otros rostros y nombres, fue marcando su conciencia, haciéndolo reflexionar sobre el sinsentido de que un soldado, supuestamente al servicio de su pueblo, terminara por encarcelarlo, y en el peor de los casos, matarlo. La vida económica en el lado occidental continuó su curso, pero con numerosas dificultades. El muro cortó varias de las vías de transporte de mercancías hacia Berlín Oeste, aunque no pudo aislarla por completo, gracias a los acuerdos de las potencias aliadas y los famosos corredores aéreos. Con el paso de los meses, esos corredores y rutas concretas de abastecimiento se convirtieron en la única comunicación estable con la República Federal de Alemania. Aún así, la vida cultural y social en Berlín Oeste mantuvo una cierta vitalidad, teatros, cines, clubes nocturnos seguían su ritmo, y por momentos parecía que la gente quería desafiar la tragedia bailando y celebrando para no caer en la desesperación. Sin embargo, nadie olvidaba lo que ocurría al otro lado del muro. Se organizaron conciertos benéficos, campañas de recolección de ayuda y protestas que clamaban por la reunificación. Pero el gobierno de la RDA, asegurado por el apoyo soviético, no daba señales de retroceder. El trauma de la separación se expresó también en la arquitectura de la ciudad. Dado que el muro pasaba por lugares insólitos, muchas calles se convirtieron en callejones sin salida, tiendas y negocios quedaban sin clientes, y estaciones de metro fueron clausuradas o pasaron a ser estaciones fantasma. Varios trenes del oeste cruzaban, a lo largo de túneles subterráneos, partes de la sección oriental sin parar, en un recorrido fantasmal que dejaba atrás andenes oscuros custodiados por policías de la RDA. Estos andenes se volvieron siniestros símbolos de una ciudad donde la gente podía ver, casi tocar, pero no bajar ni mezclarse con los habitantes de la otra parte. Era como vivir en un espejismo, donde los pasajeros del oeste vislumbraban destellos de pasillos silenciosos, iluminados apenas por luces mortecinas, mientras cruzaban bajo las calles del este. La imagen de esas estaciones clausuradas permanecería años en la memoria colectiva, como una prueba más de la artificialidad dolorosa de aquella frontera. A medida que los meses pasaban, se conocieron más y más intentos de escape. Algunos, especialmente en los primeros tiempos, lograron tener éxito, se cavaron túneles clandestinos, se falsificaron papeles para cruzar puntos de control disfrazados, se improvisaron planes de salto desde ventanas altas al oeste, e incluso hubo quien cruzó en globo aerostático en años posteriores. Pero cada fuga exitosa conllevaba un refuerzo inmediato de las medidas de seguridad. El gobierno de la RDA y la Stasi no escatimaron en recursos para afinar su maquinaria represiva. El muro se perfeccionó con muros adicionales, cercas electrificadas, perros guardianes y minas en algunos tramos fronterizos más alejados de la ciudad. La intención era clara: crear una franja tan temible que cualquier persona lo pensara dos veces antes de arriesgar la vida. Aún así, eso no detuvo a muchos desesperados que, ante la imposibilidad de seguir en el este, preferían arriesgarlo todo. La retórica oficial también apuntó a infundir miedo en la población para disuadirla de huir. Se contaba que los guardias no dudarían en disparar, que la zona estaba plagada de dispositivos de alarma y que quien fuera capturado no solo se enfrentaría a cárcel, sino que sus familiares podrían sufrir represalias. Esa dimensión colectiva del castigo convirtió la frontera en un tema tabú para la mayoría de los ciudadanos. Jürgen, por ejemplo, temía que, si lo descubrían planeando la partida de Marta, la Stasi fuera a interrogar a sus padres o a sus hermanos. Ellos eran gente trabajadora y sencilla que no deseaba meterse en problemas políticos. Pero el amor de la pareja pesaba más que el temor, de modo que, con el pasar de las semanas, siguieron en contacto con el sacerdote y con otros confidentes que conocían posibles vías de salida. Entre susurros, escucharon historias de un tunelero que se dedicaba a cavar desde un sótano en el oeste hasta uno abandonado en el este. Se rumoraba que cobraba grandes sumas de dinero, algo casi imposible de reunir para Jürgen y Marta. Aún así, la esperanza de una huida los mantenía vivos en medio del asedio cotidiano. Mientras tanto, María se resignaba a la nueva realidad. Ya sin trabajo en el Hospital del Oeste, empezó a colaborar como voluntaria en una clínica del este.
Le dolía el corazón ver las carencias que había en el sector socialista. Escaseaban medicinas, había pocos recursos, los equipos eran obsoletos. Aún así, se volcó a atender a los enfermos con la misma dedicación de siempre. Era su manera de sobrevivir al sinsentido. Lucas, el joven soldado, a veces pasaba por la clínica en sus rondas y la veía de lejos. Ninguno de los dos se atrevía a entablar una conversación larga, por miedo a que alguien malinterpretara su relación y los acusara de cualquier conspiración. Pero de vez en cuando cruzaban unas palabras triviales, referidas a la salud de los pacientes o al clima, que servían como un tenue recordatorio de su antigua amistad, en una época en la que las paredes no cortaban calles ni vidas. Las repercusiones del muro trascendieron las calles de Berlín. La comunidad internacional siguió con atención el desarrollo de la crisis. Hubo discursos encendidos en Naciones Unidas, llamados a la cordura y a la libre circulación de personas. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, se declaró berlinés años después, en su famoso discurso en 1963, un gesto de solidaridad y de firmeza ante la amenaza soviética. Sin embargo, en agosto del 61, la respuesta inmediata no había sido lo bastante contundente para impedir que los comunistas construyeran la barrera. Las protestas diplomáticas no lograban derribar ni un solo ladrillo. La tensión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, que parecía a punto de estallar, se quedó en un forcejeo distante, pues las potencias occidentales no querían un enfrentamiento armado que condujera a una guerra nuclear. Así, el muro se erigió como una triste realidad aceptada de mala gana por los líderes mundiales, que preferían una ciudad partida antes que el riesgo de un conflicto a gran escala. Los generales soviéticos, por su parte, se mantenían atentos al movimiento de tropas occidentales en Berlín Oeste, listos para intervenir si veían una amenaza real. Pero el muro, desde su perspectiva, era precisamente la mejor forma de evitar que la RDA colapsara por la huida masiva de su población. Nikita Jrushchov, satisfecho con la solución, tranquilizaba a Walter Ulbricht y a sus altos mandos: Occidente protestaría, pero no atacaría. Aquella profecía, al menos en ese momento, se cumplió. Y así, la ciudad siguió su curso, pero fracturada en dos mitades con destinos marcadamente diferentes. Con la construcción del muro, la RDA buscó también imponer mayor disciplina interna. Se reforzaron las campañas ideológicas, proliferaron los llamados a la solidaridad socialista, se estigmatizó todo lo occidental y se impuso un mayor control sobre la prensa, el arte y la literatura. Algunos artistas e intelectuales eligieron huir antes de quedar atrapados, si es que advirtieron con tiempo el cierre de la frontera. Otros, como muchos ciudadanos comunes, se quedaron bloqueados. Unos pocos terminaron alineándose con el régimen, aunque fuera por temor o conveniencia, mientras otros persistieron en la crítica desde la clandestinidad, arriesgando su libertad. Aquella atmósfera asfixiante caló hondo en las nuevas generaciones del Este, que crecían sin conocer otra realidad que la de un país amurallado frente a la otra mitad de su propia capital. Para quienes tenían edad suficiente para recordar un Berlín unido, el golpe era aún más cruel. Heinrich, el anciano que la noche del 13 de agosto se había sentado con sus maletas junto a la alambrada, acabó viviendo en una pequeña pensión que le ofrecieron unos parientes lejanos del Este. Se pasó semanas en estado de incredulidad. Sufría problemas de salud y añoraba el barrio del Oeste donde tenía su residencia oficial. Sus vecinos de toda la vida, sus recuerdos, estaban del otro lado. A veces, pasaba largas horas mirando el horizonte, intentando reconocer las siluetas de los edificios del Oeste. Con lágrimas en los ojos, relataba a quien quisiera escucharlo cómo era caminar por ante den Linden cuando no había guardias, como en los años 20 y 30 había visto florecer la cultura y la música berlinesas. Ahora, un muro de hormigón y fusiles le robaba la libertad. Sentía que vivía un exilio dentro de su propia ciudad. Aun con el endurecimiento de la vigilancia, la vida siguió, porque las personas se adaptan incluso a las circunstancias más trágicas. Se abrieron nuevas rutas de autobuses para recorrer las calles del Este bloqueadas por la muralla. Se reconfiguraron comercios y mercados, intentando paliar la escasez.
Las escuelas ajustaron sus planes de estudio para enfatizar la doctrina política oficial. Muchos jóvenes se inscribieron en las Juventudes Libres Alemanas, FDJ, por obligación o por un deseo sincero de encajar en el nuevo orden. Del otro lado, la prensa publicaba entrevistas con berlineses que describían el dolor de no poder visitar las tumbas de sus familiares en cementerios que habían quedado en el este. Historias cotidianas se convertían en el testimonio vivo de la fractura, bodas sin ciertos familiares, funerales sin la presencia de hermanos o hijos, fiestas de cumpleaños que dejaban sillas vacías. Las ausencias eran cada vez más notorias e irreparables. En las noches de Berlín Este, Marta y Jürgen se reunían en secreto con el sacerdote y un pequeño grupo de personas que planeaban fugas. Jürgen reunía algunos ahorros familiares y Marta, con ayuda de su padre, que había podido hacerle llegar un poco de dinero a través de contactos en la iglesia, aportó algo más. Pensaban que tal vez el famoso tunelero podría ser su tabla de salvación. Pero no era fácil. La Stasi había infiltrado a muchos soplones en ese submundo, y un paso en falso podía significar la cárcel. Además, el costo era elevadísimo. Cada noche que se sentaban a discutirlo, Marta recordaba a sus padres y hermanos en el otro lado y se llenaba de angustia. Jürgen, por su parte, la consolaba, diciéndole que, si lograban escapar, al menos podrían volver a soñar con un futuro en común. Sin embargo, la amenaza constante de ser descubiertos, sumada a la creciente complejidad de los planes, hacía que ese proyecto se postergara, semana tras semana. Los meses se convirtieron en un año, y luego en varios. La frontera se fortaleció, la gente en el este se fue habituando, que no resignando, a una realidad vigilada. En el oeste, la vida continuó con su prosperidad relativa, aunque cada vez más enmarcada por la sombra del muro. Miles de familias seguían sin poder reunirse. Los soldados de ambos bandos hacían turnos exhaustos, mirándose unos a otros a través de la franja muerta, bajo la tensión perpetua de una guerra fría que podía estallar en cualquier momento. Y sin embargo, por debajo de la propaganda y el discurso oficial, persistía una cicatriz dolorosa que unía a todos los berlineses, la memoria de la ciudad unida, la herida de los afectos rotos. El impacto de los generales y soldados en esta situación quedó impreso en las crónicas de la época y en los testimonios posteriores. Para muchos oficiales de la RDA, la construcción del muro era una victoria estratégica, un acto de defensa frente a la amenaza imperialista. Se veían a sí mismos como garantes de la soberanía de su joven república, salvaguardándola del colapso económico y de la infiltración enemiga. Para otros, en cambio, la orden de vigilar a sus propios conciudadanos, de disparar si era necesario, producía un conflicto interno enorme. Algunos desertaron, intentando cruzar ellos mismos al oeste. Otros, menos arriesgados, siguieron las órdenes, pero no podían conciliar el sueño por las noches. Las conversaciones clandestinas entre reclutas, lejos de los oídos de la Stasi, a menudo revelaban un sentimiento de vergüenza y repulsión hacia la tarea que cumplían. Pero la presión del mando militar y la responsabilidad ante sus propias familias los mantenía atados. Quien se negaba a obedecer podía terminar en la cárcel, arruinando su propia vida y la de sus seres queridos. En medio de tanta adversidad, la gente desarrolló pequeñas formas de resistencia y solidaridad. Iglesias y organizaciones caritativas escondían a fugitivos, proporcionaban ayuda legal o médica. Algunos médicos, como María, ofrecían atención gratuita a quienes resultaban heridos en un intento de huida o que, sencillamente, habían perdido sus empleos y no podían costear medicamentos. Círculos artísticos subversivos pintaban murales, escribían poemas o componían canciones que se mofaban del muro, exponiendo su absurdo. Claro, todo ello bajo un velo de secreto, para evitar represalias. Fue surgiendo una especie de cultura clandestina que buscaba preservar la identidad berlinesa y el anhelo de reunificación. Aún así, la realidad más cruda se imponía cada vez que alguien era herido o asesinado al intentar escapar. Las sirenas de alarma resonaban, los reflectores barrían la franja de la muerte, y cualquier llamado de auxilio se perdía entre gritos y ráfagas de disparos. Eran tragedias puntuales pero repetidas, que desgarraban el ánimo colectivo.
La prensa del oeste denunciaba cada una de estas muertes, las convertía en símbolos del horror. La del este las silenciaba o las justificaba con el discurso de la defensa del Estado socialista. Y así, la ciudad seguía partida, cicatrizando por fuera mientras supuraba por dentro. Con el transcurso de los años, la generación que creció sin haber conocido un Berlín unificado adquirió un sentido de la normalidad alterado. Para ellos, la barrera era parte del paisaje. Conocían historias de padres y abuelos sobre el tiempo en que se podía caminar libremente por la puerta de Brandenburgo o pasear desde Alexanderplatz hasta el Tiergarten sin toparse con un muro. Pero esas historias parecían pertenecer a una época lejana, casi mítica. Bajo ese panorama, la división se arraigó en la psique de la ciudad, conformando dos polos con sus propias rutinas, noticias, vivencias y temores. Sin embargo, la esencia berlinesa seguía viva, a la espera de un cambio mayor que tardaría décadas en llegar. A pesar de todo, el recuerdo del 13 de agosto de 1961 quedó grabado como el día de la gran herida, el momento preciso en que Berlín dejó de ser una y se convirtió en dos mitades que convivían con dificultad en un mismo espacio histórico. Cada aniversario se conmemoraba de distintas maneras, en el este, con actos oficiales que exaltaban el muro como defensa antifascista, en el oeste, con ceremonias de luto y protesta que exigían el fin de la división. Y en esos actos, los rostros de los berlineses reflejaban la añoranza de un pasado común y la tristeza de un presente partido, mientras se preguntaban si verían en vida el día en que esa ciudad pudiera volver a latir como un corazón unido. En ese largo intervalo, muchos sueños se quedaron en suspenso, muchos afectos languidecieron con el tiempo y algunos individuos se adaptaron a una realidad que, por cruel que fuera, parecía inamovible. Pero, en secreto, los anhelos de libertad siguieron alimentando la esperanza. Se tejieron historias de resistencia, se forjaron vínculos solidarios y se mantuvo viva la memoria de aquella madrugada fatídica. Porque, si algo no pudieron cercar del todo los muros ni las torres de vigilancia, fue el deseo humano de reencontrarse con los suyos, de vivir sin alambradas y de recobrar la dignidad perdida en una división tan absurda como dolorosa. Ese mismo deseo, a la postre, impulsaría sucesos históricos años después, cuando las grietas del sistema socialista en Europa del Este acabaron abriendo la posibilidad del fin de aquel muro. Pero para que llegara aquel desenlace, la ciudad aún debía transitar un camino largo y plagado de historias trágicas, fugas audaces y resistencias silenciosas que, poco a poco, socavarían los cimientos del enorme muro. De momento, con la ciudad ya profundamente cercenada, los berlineses del este y del oeste seguían despertando cada día bajo la sombra de esa construcción descomunal. Al mirar por la ventana, unos veían guardias y torres, otros se asomaban a una franja lejana e inaccesible. Pero en todos latía la misma pregunta: ¿cuánto tiempo podría perdurar semejante herida antes de romper el corazón de Berlín para siempre? Las respuestas variaban según la fe, el miedo o el cansancio de cada uno, pero lo cierto era que nada volvería a ser igual desde aquel día en que la alambrada, luego transformada en hormigón, dividió la ciudad y separó familias, amores y destinos como si fueran piezas de un mapa roto que la historia se había empeñado en dispersar.